Vamos a arrancar con nuestro amigo David Barraza. Así que voy a traer a escena a nuestro amigo David Barraza, que se encuentra en Canadá y nos va a compartir el tema mitos del coaching. Mi estimado amigo David, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Marco? Muy buenas noches. Un gran saludo hasta allá. Todo bien, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a tomarte la foto oficial de tu participación, así que a mi cuenta de 3, si eres tan amable, regálame una sonrisa grande. 1, 2, 3. Listo. Voy a cerrar mi cámara. Cuando me vuelvas a ver, quiere decir que tienes hasta 5 minutos para concluir tu tema. Te mando un abrazo, la escena es tuya. Adelante. Excelente, pues muchísimas gracias. Bienvenidos a este segundo día de este Summit de Coaching. Te doy las gracias por estar acá esta noche. Y bueno, efectivamente, como Marco mencionaba, pues yo te voy a hablar un poco sobre los mitos del coaching que dentro de mi experiencia en este maravilloso mundo, cuando yo lo descubrí por ahí cerca del 2018, a raíz de un evento importante en mi vida que fue lo que me hizo descubrirme y entrar en este medio del coaching. Primero, empezando a conocer un poco lo que es el coaching, que en algún momento me causó un poco de ansiedad todo lo que conllevaba, pero después de entrar en un momento de introspección, porque bueno, yo he venido trabajando con gente desde hace más de 20 años, y cuando llego a este momento en mi vida, que fue lo que me marcó y me dio un parteaguas, que fue mi divorcio, me empecé yo a hacer muchas preguntas, empecé yo a cuestionarme qué es lo que yo quería en ese momento de mi vida, hacia dónde quería yo llevar el rumbo de mi vida ahora. Y si bien es cierto, me gusta trabajar con gente, porque trabajé por 20 años o trabajo cerca de 20 años en el área de proyectos, y yo he trabajado con gente, pero yo sentía que yo no estaba aportando ese plus hacia la gente. Trabajábamos en conjunto, nos apoyábamos y al final de que se acababa el proyecto, cada quien regresaba a sus áreas de trabajo, pero sentía yo que más tenía yo que aportar. Fue cuando ahí tuve contacto con la meditación y con algunos otros herramientas de energía para poder salir adelante de este evento en mi vida. Y empecé a explorar el área del coaching, empecé como a encontrar de qué se trataba el coaching. Empecé a preguntar gente, oye, ¿qué es el coaching? ¿De qué se trata? Encontré por ahí en una de mis meditaciones como una luz de que mi misión era trabajar con gente, pero ayudarlos a encontrar ese momento en el cual pudieran dar el siguiente paso en sus vidas. Gracias a mi maestra de meditación, que ella me puso en contacto con la escuela donde me certifiqué como coach de bienestar integral en el Instituto de Nutrición Integral en la ciudad de Nueva York. Ahí fue donde empecé yo a explorar todo este mundo del coaching. Y es donde yo, durante este proceso de estudio y después cuando ya empecé a tener trato con la gente y aplicar los conocimientos con la gente que empecé yo a coachear, descubrí estos 3 mitos que te voy a contar muy brevemente en estos próximos minutos. El primero es soluciones versus conclusiones propias. El segundo es consejos versus preguntas. Y el tercero es hablar versus escuchar. Estos mitos son mitos que yo descubrí a lo largo de, principalmente dentro de mi periodo de introspección, que parte de ello se llevó a cabo dentro de mi certificación como coach. En la primera fue, déjame que te cuente así una anécdota muy, muy rápida. En uno de los primeros círculos de trabajo, cuando estudiando como coach, para ser coach, uno de los maestros hizo una simulación de una sesión de coaching y voluntariamente obligado fui yo quien participó como coachee, que en este caso es la persona que recibe la sesión de coach, y empecé a recibir esa sesión de coach y empecé a sentir ese bombardeo de preguntas poderosas que en este caso mi maestro empezó a aventarme y me preguntaba una y otra vez, y en algunas ocasiones empezó a entrar un pánico, una ansiedad, una incertidumbre, porque eran tantas preguntas que muchas de ellas, honestamente, no encontraba la respuesta. Y ahí fue donde empecé yo
después de esa sesión, a darme cuenta, después de conversar también con mi maestro en ese momento, a darme cuenta de ese mito, el primer mito que te acabo de mencionar, soluciones dadas, conclusiones propias. Y esto me refiero porque empecé a hacer la analogía con la parte psicológica, en donde cuando yo tomé sesiones psicológicas para salir un poco del área de depresión de mi divorcio, muchas de las respuestas me las daba el psicólogo, y cuando llego yo al momento del coaching y entrar en ese contacto, me empecé a dar cuenta que el coaching no era encontrar esas soluciones, sino recibir las respuestas e introspectar, y las respuestas encontrarlas dentro de mí. Ahí fue cuando descubrí ese primer mito y quité de mi mente el mito de que el coaching era alguien que me iba a dar las respuestas, cuando en realidad las respuestas las tengo yo. Y realmente uno de mis mentores, después de que terminé ese certificado, me dijo, es que yo no tengo todas las respuestas están contigo, yo tengo las preguntas adecuadas para que tú encuentres esas respuestas dentro de ti. Dentro de ese caminar en este mundo del coaching, conforme fui aprendiendo más sobre el área del coaching, teniendo conocimientos del área de salud, porque me metía a estudiar esta parte del bienestar integral, donde vemos el bienestar no nada más físico, sino también la parte energética. Empecé también a conocer un poco más de la parte nutricional, otra de las áreas de coaching que me apasionan, porque yo sufrí de sobrepeso cuando estaba pequeño y hasta la secundaria. Y entonces dije, este es el coaching que está adecuado para mí. Y cuando eso sucedió y empecé también a tener interacción con algunos otros compañeros y haciendo prácticas de sesiones de coaching, ya no con el maestro, sino con compañeros, empecé a abrir mi corazón con esos compañeros de la misma certificación, y empecé a sentir que yo quería que me aconsejaran sobre cómo superar esa frustración o ese rechazo cuando yo sufrí de sobrepeso, por ahí cuando tenía entre 18 y 17 años. Y me empecé a dar cuenta que este compañero en la cual estábamos en el coaching empezó a aplicar la misma técnica o la misma sesión de preguntas, y empezó de nuevo, otra vez empecé a sentir esa ansiedad, y empecé a darme cuenta que además de las preguntas, ahí fue donde descubrí el segundo mito, que es consejos versus preguntas. Ahí es donde empecé yo a darme cuenta cuán importantes son las preguntas que hace un coach para que podamos nosotros llegar a esas respuestas, en vez de que me den a mí la respuesta, sino a esa respuesta que está dentro de mí. Ahí empecé a atar el primer mito con el segundo y darme cuenta de la maravillosa herramienta que tenemos como coaches de poder guiar a la gente a que encuentre su camino a través de ciertas preguntas poderosas. Y de ahí, cuando ya empecé yo a tener contacto con gente que nadie me conocía, que empecé yo a poner en práctica ahora sí en el mundo del coach, ahora fuera ya certificado como coach, me empecé a dar cuenta qué tan importante es poder escuchar al coachee cuando estamos en una sesión de coaching, en lugar de no nada más estar hablando. Y aunque a mí me gusta hablar y exponer temas, y me gusta compartir mi voz, y me gusta estar en cámara, me gusta también compartir todo lo que tiene que ver con desarrollo personal, cuando me doy cuenta y empiezo a tener mis primeras sesiones de coaching, qué tan importante es para el coach, ahora sí que cerrar un poquito el zipper y cerrar nuestra boquita y escuchar a nuestro coachee para que empiece a expresarse, y a través de esas preguntas que te mencionaba hace rato, poder guiarlo o guiarla a que llegue a encontrar ese propósito, ese objetivo que ambos se plasman cuando están en una sesión de coaching. Y ahí encontré cómo el escucha activa, porque podemos escuchar muy bien cuando estamos en alguna área. Por ejemplo, estamos ahorita que estás tú viéndome por ahí, me puedes estar escuchando, pero una escucha activa es poder
sacar ese fruto de esas palabras que nos está expresando el coachee o la persona que nos está compartiendo el tema. Y ahí empecé yo a darme cuenta cuán importante es esos 3 mitos que yo descubrí durante mi proceso de certificación como coach, durante mi proceso de superación de este evento de mi divorcio. ¿Cómo yo pude darme cuenta? Y estos mitos los descubrí conforme iba pasando los años y los meses, hasta que cuando ya empecé a recibir retroalimentación de gente que yo había ayudado a encontrar ese objetivo, fue cuando yo empecé a encontrar la recompensa de de esos mitos que yo pude darme cuenta conscientemente después de un cierto análisis personal de lo que yo viví. Y entonces ahí fue donde yo dije, yo tengo que compartir mi voz. Y cuando empecé a dar conferencias y empecé a encontrar mi pasión por compartir mi voz, fue que dije, en algún momento yo quiero compartir mi experiencia sobre esos mitos que yo descubrí para poderlo compartir con la gente, y que si alguien se siente conectado o conectada y que esté interesado o interesada en este medio del coaching, que tengan las herramientas y que puedan sentirse conectados o reflejados en mí sobre esos mitos que mucha gente tenemos cuando desconocemos lo que es el coaching, esta área o este mundo tan maravilloso que hoy en día siento yo que no quiero decir que esté pisoteado, pero a veces tenemos un concepto un poco erróneo de lo que es el coaching, de quién es el coach, qué es lo que hace el coach, quién es el coachee, cuál es el rol de cada uno. Y siento que a veces gente que dice, es que yo quiero estudiar coaching, pero ¿realmente sabemos lo que es el coaching? ¿O por qué quieres estudiar el coaching? ¿Por qué quieres ser coach? Entonces, ahí es cuando yo te quiero invitar, tú que estás ahorita aquí viéndome, que estás acompañándome en esta noche, que si en este momento hay algunas de esas palabras que te suenan, si ya estás en este ámbito del coaching, en este ambiente, o si conoces a alguien que se haya acercado contigo y te haya dicho, oye, mira, pues me interesa esto del coaching, ¿qué es un coach? Y quiero trabajar con gente, porque hay gente que a veces cree que el trabajar con gente ya uno tiene las habilidades para ser coach. Puede ser que a lo mejor me guste mucho trabajar con gente, pero yo no tengo las habilidades para ser coach. Y ahí es donde cuando yo descubrí estos mitos, donde yo quiero llevar ese mensaje a la gente para clarificar un poco lo que son los mitos del coaching versus, por ejemplo, una sesión de psicología, que yo ya la llevé, una terapia de psicología por más de 6 años, y yo pensaba que eso era algo similar como el coaching. Entonces ahí fue cuando yo empecé a descubrir esto, y entonces cuando alguien se acerca conmigo y me dice, David, yo quiero aprender lo que tú haces, yo quiero hacer lo que tú haces, porque yo veo que trabajas con gente, yo veo que inspiras gente, que los ayudas a encontrar su propósito de vida, o en el caso físico los ayudas a mejorar sus ámbitos alimenticios, los ayudas a conectar con su esencia. Y yo les digo, bueno, pues primero empiézate a preguntar qué es lo que quieres con tu vida, hacia dónde quieres enfocar tu vida. Y es cuando empiezo yo a hacer ese tipo de preguntas poderosas que yo empecé a descubrir en el momento de mi introspección. Aquí el mensaje que yo te quiero que te lleves esta noche es esa diferencia entre lo que es ser un coach y ser o estar en una sesión de coaching como coach, o estar en una sesión de terapia psicológica como psicólogo, en donde normalmente el psicólogo te va llevando de la mano y te va diciendo, mira, vete por este camino, con esta solución vas a llegar a sanar esa depresión, con esta
terapia de esta sesión vas a llegar a sentirte mejor, vas a liberar la ansiedad. Cuando, por el contrario, un coach jamás nos va a decir, mira, haz esto, haz lo otro, te recomiendo esta herramienta. Quizás a lo mejor te va a dar algunos tips, pero no es lo mismo que llegar a decirte, a ver, ¿qué harías si tuvieras nada más 30 días para vivir? ¿O qué harías si el día de mañana te ganas la lotería y ya dejas de trabajar? ¿Qué es lo que harías con tu vida? Son preguntas que yo me hice y que luego después no supe contestarlas. Son esas preguntas que realmente cuando estás en una situación difícil y que un coach te empieza a hacer esas preguntas para orientarte, ahí es donde yo encontré el camino y es donde yo me empecé a enamorar de este mundo del coaching. Y los mitos que yo descubrí son mitos que yo empecé a ver también incluso con mis compañeros coaches y muchas veces los veo actualmente en algunos compañeros coaches que a veces se confunden entre lo que es el coaching y lo que es una sesión de psicología o alguna terapia de cualquier otro tipo. Que si bien es cierto se pueden combinar, pero muchas veces existe esa confusión, ¿no? Sobre todo por lo que te comentaba hace rato, que a veces se ha vuelto ahorita el marketing, se ha vuelto tan grande en cuestión de muchas opciones para ser coach, tanto de vida como de salud, como de adversidad. Hay muchos tipos de coaches, pero yo creo que aquí el saber y el tener claro que existe una gran diferencia entre el mundo del coaching y lo que el coach hace como tal, y lo que otros áreas o terapeutas hacen en cuestión de una guía, eso es lo que le da la magia de este mundo. Y yo creo que para entrar en el mundo del coaching se necesita tener esa pasión para poder guiar a la gente de la mano y acompañarlos a que lleguen solos a ese destino. Entonces, esta noche yo te quiero invitar a que te lleves esos 3 mitos que te acabo de comentar para que puedas ayudar también a la gente que se quiere ingresar en este medio, si es que alguien que se acerque contigo. Te los recuerdo muy breve: soluciones dadas versus conclusiones propias, consejos versus preguntas y hablar versus escuchar. Siempre una escucha activa para poder captar ese mensaje que nuestro coachee nos está dando para poder guiarlo. Así que, pues muchísimas gracias por acompañarme. Ya veo que por acá mi estimado Marco ya está de regreso. Pues espero que los puntos que te acabo de mencionar te hayan resonado y que el mensaje te haya conectado como fue el objetivo inicial de esta conferencia desde aquí, desde el corazón para ti.